Una generación que sabe que Cristo va a volver. Pero pregúntale, ¿estás preparado? No, Él está allí en sus planes. No estoy diciendo que está mal hacer planes, pero está envuelto en su rutina. Todos los días despierta pensando que aquí va a vivir por la eternidad. Sus sueños y sus planes están de aquí a 50, como si nunca va a morir. Está bien hacer planes a largo plazo, pero si tú no prestas atención, si tú estás tan entretenido en la rutina que descuidas lo más importante, entonces Jesús dice, así como en los días de Noé, toda la gente escuchaba la voz de Noé, pero nadie quería entender. Yo quedo sorprendido. ¿Cuántas veces he escuchado que Jesús vuelve? Siempre. Jesús viene, Jesús viene. Te asustas un poquito cuando hay un terremoto. Ah, Señor, sí, mira, Jesús. Pasa el terremoto y sigues con tu rutina. Ocurre alguna cosa extraña. Ah, sí, ahora sí me preparo, Jesús viene. Pasa eso, sigues con tu rutina. Hasta que te vuelves sordo, insensible. Y llega un momento en que dices, Jesús no va a volver. Y es el tiempo de demora que prueba la fe de aquellos que realmente están esperando a Jesús. Como en los días de Noé, una generación violenta, inmoral e incrédula. Cada uno viviendo su propia rutina, no atendiendo las señales de la venida de Jesús. Cada uno ocupado en su propio trabajo, que no tenía tiempo para Dios. ¿Acaso no estamos viviendo en esa generación? Dime a qué velocidad corre el ser humano y cuánto tiempo dedica a Dios. Parece que cada vez que pasan los días, el ser humano tiene que correr más para vivir. Y ha entrado en un círculo de velocidad. Despiertas y tienes que correr. Porque el que no corre, no vive, no se alimenta, no trabaja. Vivimos en una loca correría del día a día. Que no tenemos tiempo para Dios. Es una generación entretenida y distraída. Por eso dice, así como en los días de Noé, la gente pierde la sensibilidad. Yo les voy a confesar aquí algo que a mí me llena de tristeza. Un día yo estaba en una iglesia, no voy a mencionar el nombre. Bueno, no es aquí, es por allá en otro país, dando un seminario para jóvenes. Y yo empecé a hablar acerca de las señales de la venida de Jesús y de cómo Satanás nos entretiene para distraernos de lo que realmente es importante. Y yo empecé a hacer ahí unas preguntas. Yo les dije, jóvenes, y a toda la iglesia que estaba allí, les digo, ¿cuánto creen ustedes que falta? Y ahí se levantó un joven, que ya estaba por lo menos 10 años en la iglesia, y dice, pastor, falta mucho. Y eso me llamó la atención y le digo, ¿por qué crees que falta mucho? Ah, pastor, dices que mire, yo he leído Mateo 24, y en Mateo 24 yo encuentro que apenas están cumpliendo algunas. Por ejemplo, faltan las más importantes, dice. ¿Cuáles le digo? Por ejemplo, dice que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? O sea que falta mucho. Y yo le miro y le digo, ¿tú no sabes que esas profecías están cumplidas? Y él me mira con ojos grandes y dice, pastor, que ya cayeron las estrellas. Que ya ocurrió el sol, que ya ocurrió el Dios con la historia. Ya ocurrió. Pero ¿qué cosa sucede? Fíjate una cosa. Incluso dentro de la iglesia, estamos distraídos en otras cosas que no explicamos cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Y hay gente que está envuelta en una rutina y distraída en tantas cosas que no sabe en qué momento de la historia está viviendo.
Entonces nos volvemos sordos y ciegos ante todo lo que está aconteciendo alrededor. Generación distraída, generación entretenida, generación que sabe que Jesús va a volver, pero no le importa mucho. Porque a medida que pasa el tiempo, fue perdiendo la sensibilidad allí en el corazón, a tal punto que el mensaje de Noé se convirtió en un mensaje ridículo. La gente se burlaba, la gente no quería entender, la gente no quería, se burlaba. Hoy, allí, Noé, ¿qué estás hablando? Nunca ha caído agua del cielo, jamás eso ha acontecido. La ciencia de ese tiempo, la filosofía de ese tiempo, todos en contra de un mensaje impopular. Queridos, es hora de volver a levantar nuestra voz de que Cristo vuelve. Es hora de poder despertar como nunca antes. Es hora de seguir predicando que Cristo vuelve y hacerlo con pasión para que el mundo pueda escuchar una vez más que tiene que dejar su diversión y se está perdiendo la salvación. Si no lo hacemos, si no lo hace este pueblo, ¿quién lo va a hacer? Nuestro nombre se dice aquel que espera a Jesús. Y la gente tiene que entender que vivimos esperando a Jesús. Pero ellos no entendieron. Aun cuando nuestro mensaje sea impopular, aun cuando la gente no quiere escuchar, porque finalmente llega un día, el día cuando la venida de Jesús se hace realidad. Y yo esta noche quiero traer para ustedes un asunto tan interesante de los días de Noé, porque Jesús dice, cuando yo le pregunto, ¿hasta cuándo? Jesús me dice, acuérdate de Noé. Entonces yo tengo que estudiar bien la historia de Noé. Y hay un texto que a mí me llama la atención en Génesis capítulo 6, versículo 8. Presten atención aquí lo que dice el texto. Cuando los animales entran ahí al arca, dice que vinieron macho y hembra de toda carne, como Dios le había mandado. Y fíjense lo que dice. Y Jehová cerró la puerta. Presta atención ahora. Antes del diluvio, la puerta se cerró. Eso significa que antes de la venida de Jesús habrá otra puerta que se cerrará. Entonces, cuando yo pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta que Dios me da es hasta que la puerta se cierre. Señor, ¿y cuándo se va a cerrar la puerta? Tampoco Dios me dice fecha, pero sí me da una evidencia. ¿Qué puerta para comenzar? Miren, Apocalipsis 3, 7 y 8 dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Está hablando de Jesucristo, el que tiene la llave de David. Y cómo me encanta esta expresión. Dice, el que abre y ninguno cierra. Pero cuando cierra, ninguno abre. Y aquí está hablando del mensaje, de la oportunidad de salvación que Dios da a la humanidad. Hoy existe una puerta abierta. Hoy existe un camino. Hoy existe una verdad. Hoy existe un buen pastor. Hoy existe una puerta y es Cristo. Hoy existe un intercesor. Hoy existe una puerta abierta. Pero un día esa puerta se cerrará. Cuando yo veo Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, o antes, perdón, la evidencia de que esta puerta se cierra, yo la encuentro aquí en este texto. Fíjense aquí. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice así. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así como Dios cerró la puerta antes del diluvio, un día la puerta de gracia se cerrará en el cielo. Pastor, ¿y cómo sé que la puerta en el cielo se cerró?
o la gracia se terminó. Es simple. Jesús dice, cuando caigan las 7 plagas sobre esta tierra, quiere decir que Jesús sale del templo, sale del santuario, porque hoy Él es nuestro intercesor. Hoy la puerta está abierta. Por eso Hebreos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Pero aquí viene Juan y dice, no, espera un momento. Un día el templo se llena de humo, las 7 plagas caen a la tierra, ¿y qué sucede? Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. ¿Y cómo sucede eso? Miren, el capítulo 16, encuentro cómo las plagas caen sobre los impíos. Y ahí hay un asunto muy interesante. El versículo 11 dice así, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y si ustedes revisan Apocalipsis 16, la palabra que más se repite después de cada plaga es esta palabra, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué significa eso? Que cuando las plagas hayan caído sobre la tierra, ya no habrá más Espíritu Santo para convencer. Ya nadie más podrá arrepentirse, porque la oportunidad se acabó, la puerta se cerró. Y por más que vengan calamidades, por más que vengan cosas extrañas en el mundo, por más que haya dolor, no habrá más arrepentimiento, porque la puerta se cerró. La oportunidad se acabó. Es por eso que hoy el Espíritu Santo llama. Hoy el Espíritu Santo suplica. Hoy el Espíritu Santo te alcanza y te dice, ven, porque la puerta está abierta. Y cuando hay un pastor, un hermano, un predicador, un profesor, cuando alguien te dice, entrégate a Jesús, es porque el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida. Es porque la puerta continúa abierta. Es porque en el arca hay espacio. Es porque en los brazos de Jesús hay un lugar para ti. Porque un día no habrá más invitación. Un día la puerta se cerrará. Y allí se dirá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sigue injusto. El que es justo, el que es inmundo, sigue inmundo. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, siga santo. ¿Por qué? Porque no hay más oportunidad para nadie. Y esta noche, yo quiero mostrar para ustedes 3 momentos de la vida donde la puerta se cierra para todos. Primer momento de la vida donde la puerta se cierra es el momento cuando dejamos de existir. Escúchame una cosa. Puedo hablar para ti que estás viendo esta transmisión. Yo no sé cuál es la creencia que tú tienes, pero déjame decirte algo con tanto amor. Nadie te salva de muerto. Oraciones, misas, no te llevan al cielo. Escúchame, la salvación es un asunto de decisión. La salvación no es un asunto que una persona me salva por la obra, por una oración, no. La salvación tiene que ver con una elección inteligente. Y Dios te dio 2 cosas a ti. Dios te dio libertad e inteligencia. Libertad para hacer lo que quieras en la vida, pero te hizo inteligente para saber elegir. Te hizo inteligente para que tú elijas lo bueno. Te hizo inteligente para ver la línea entre la verdad y el error. Por favor, usa tu inteligencia y usa tu libertad, no para correr de Jesús, sino para correr a Jesús. Tú estás huyendo de... No te das cuenta.
Sales de aquí, estás en paz con todos, tú estás sano, tú no estás enfermo. Y alguien está en una guerrilla por ahí, o alguien te atropella, y acabó. Tu existencia acabó. Tu último sermón que escuchaste fue este. Probablemente esté hablando para alguien que esté en un hospital. Tú te sientes en los brazos de la muerte. Yo no sé, probablemente para ti este es el último mensaje que escuches en tu vida. Escúchame, por favor. Entrégate ahora a Cristo. Deja de estar colocando excusas tontas. ¿Ya te diste cuenta de las excusas que el ser humano coloca para no aceptar a Cristo? La palabra que el ser humano le gusta repetir para no aceptar a Cristo no es no. La palabra que le gusta es sí, pero después. Eso es diabólico. Sí, yo acepto a Jesús, yo creo en Jesús, entrégate a Jesús, sí, pero después. Porque el diablo sabe que la vida del ser humano es corta, que la vida misma es corta, pero siendo corta es suficiente para que el ser humano pueda decidir una eternidad al lado de Jesús. Es suficiente. ¿Por qué seremos así los seres humanos? ¿Por qué no resistiremos tanto al llamado de Jesús? Pensando que nuestra vida, no, yo estoy joven, yo estoy sano, todavía, a la muerte no está lejos de mí. Querido, nadie sabe cuándo es su última foto, su última selfie. Nadie sabe cuándo es su último comentario. Nadie sabe cuándo es su último abrazo. Nadie sabe. Muchos hoy día se levantaron en la mañana diciendo hasta la noche y nunca más regresarán. Muchos esta noche se acostarán diciendo hasta mañana y nunca más se levantarán. Porque Santiago 4 dice, la vida es como la neblina. Aparece un poco de tiempo y luego se va. Tú no necesitas estar enfermo para pensar en muerte. Tú no necesitas estar anciano para pensar en muerte. Tú no necesitas estar en un hospital para pensar en muerte. Cada 12 segundos una persona muere. Y eso significa que cada 12 segundos el destino de una persona se decidió. Y el destino se elige en base a nuestras decisiones. Por eso Dios nos dio libertad. Hay un segundo momento cuando la puerta se cierra para nosotros. Y yo coloqué aquí solamente una imagen. Para ustedes es una imagen conocida. Ustedes aquí, yo recuerdo cuando estaba aquí en la universidad, yo vivía allí muy cerca de la carretera y a Garita 2, y todos los días yo escuchaba ese tren. Yo no sé si sigue pasando hasta el tren todavía. Todos los días pasaba el día. Tú sabes cuando pasa el tren allí, ¿verdad? Esa bulla que hace el tren. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Pastor, ¿esto qué tiene que ver con acá de oportunidad? Jesús un día dijo lo siguiente: todo pecado será perdonado a los hombres menos uno. ¿Cuál? Pecado contra el Espíritu Santo. Y hay personas que piensan que pecar contra el Espíritu Santo es caer a la profundidad del pecado. No lo es. Nadie ha caído tan profundo que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. Tú puedes cometer el peor error de la vida. Tú puedes ser un criminal. Tú puedes haber abortado muchas veces. Has quitado la vida a muchas personas. Mas si todavía tienes conciencia de pecado, si aún todavía tienes necesidad de perdón, entonces tú no has pecado contra el Espíritu Santo. Cuando una persona se acerca y me pregunta: pastor,
Yo ya cometí tantos errores en mi vida. ¿Usted cree que ya pequé contra el Espíritu Santo? Yo le digo no. Y él me dice, ¿cómo estás seguro que no? Porque si ya hubieses pecado, tú no me estarías haciendo esa pregunta. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Es acostumbrarse tanto al pecado hasta el punto de no escuchar más la voz de Dios. Hasta el punto de endurecerse tanto y perder la sensibilidad, conciencia de pecado. Entonces, tú pecas contra el Espíritu Santo no cuando cometes un pecado, sino cuando ya no tienes más necesidad de ser perdonado. Y si no tiene necesidad, no hay perdón, porque no hay perdón sin confesión, no hay perdón sin arrepentimiento, no hay perdón si alguien no reconoce su condición. Pero si tú reconoces tu condición, quiere decir que aún la puerta está abierta para ti. ¿Y por qué coloqué la ilustración del tren? Porque un día yo visité a una persona y yo me quedé durmiendo en su casa. 4 horas de la mañana. No sabía que cerca de la casa del amigo, del hermano, había un tren que pasaba justo a las 4 horas de la mañana. Yo estaba en el sueño más profundo y delicioso, imagínate, 4 horas de la mañana. Y cuando escuché allí la bocina y todo el bullicio, parecía que el tren estaba allí en el cuarto mismo. Y toda esa bulla, incómodo, el Señor me despertó completamente. Abrí la ventana, vi el tren que estaba distante. Y al día siguiente, en el desayuno, yo vi que ellos estaban tan felices y les digo, a ustedes ya no les importa el sonido del tren, ustedes pueden dormir bien aquí. Me dice, pastor, usted no sabe. El primer año que nosotros compramos esta casa, no podíamos dormir. Todo el año maldecíamos por qué compramos esta casa. Pero el segundo año nos acostumbramos. Tercer año, el tren puede pasar la hora que quiere y nosotros seguimos durmiendo. Y yo entendí una cosa. Cuando tú te acostumbras a algo, lo que pierdes es la sensibilidad. Y así es con la voz de Dios. Yo llamo aquí a un niño de 10 años y le digo, hijo, ¿tú crees en Dios? Creo en Dios. ¿Tú quieres entregarte a Dios? Me entrego a Dios. Y yo le digo, ¿tú quieres ser bautizado? Quiero ser bautizado. Yo llamo a uno de 35 años. ¿Tú crees en Dios? Creo. ¿Tú quieres entregarte a Dios? Quiero. ¿Tú quieres ser bautizado? Después. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra. Y un día nunca más consigue escuchar la voz de Dios. Y hay un tercer momento en el cual la puerta se cierra. Y la Biblia dice que será el momento cuando Jesús sale del lugar santísimo. Sabes que ese día nadie lo sabe. Un día la gracia se cierra. Un día la puerta del arca se cerró. Y cuando la puerta se cerró, no pasó mucho tiempo, y allá en el cielo, por primera vez en la historia de esa generación, apareció una nube negra, asustadora. Era la primera nube, de pronto apareció el primer trueno, era la primera experiencia que ellos estaban viviendo. Hasta que las cataratas del cielo se rompieron, hasta que el mundo se inundó. Y solo los que estaban dentro del arca se salvaron. ¿Sabes cuántos de una generación? Noé y su familia. Pastor, ¿y qué cosa tengo que hacer para poder entrar o para que yo pueda estar seguro de que voy a entrar a ese cielo? ¿Qué cosa puedo hacer antes que cierre la gracia? Lucas capítulo 10, versículo 20 dice así.
Un día los discípulos de Jesús se acercaron diciendo, oh Señor, nosotros estamos sorprendidos porque venimos de allá cumpliendo el evangelio y mira, los demonios se sujetan, los espíritus se someten. Señor, esto es alegría. Y miren lo que Jesús les responde. No se regocijen por eso, les dice. Regocíjense si vuestros nombres están escritos en los libros del cielo. No te regocijes por otra cosa. Tu mayor regocijo es que tu vida esté segura en las manos de Dios. Antes que llegue la muerte, antes que pierda la sensibilidad y peques contra el Espíritu Santo, antes que Jesús salga del lugar santísimo, asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos.